Hola Agustín, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Ayer me sorprendió con con este informe. ¿Cómo hizo la justicia para eh, reunirse los elementos para probar que el préstamo existió y que además no fue devuelto? Sí, como vos decías en la introducción recién del tema, es un proceso bastante atípico, eh, no solo por la modalidad del préstamo, que era un préstamo informal, verbal, no tenían ningún documento escrito, sino porque, bueno, termina el vínculo roto, puntualmente eran cuñados, además de que había una fuerte relación de amistad, ¿no? Eh, y de confianza para prestar el dinero de esta forma. eh, el hombre que prestó el dinero en realidad reclamó un poco más, o sea, si bien consiguió que la justicia le dé la derecha, en un lenguaje coloquial en este aspecto, no recuperó la totalidad del préstamo que él afirmaba que le había dado a su cuñado. Él habla de 315 pesos, de 315.000 pesos en 2019 en total, pero los transferidos, que fueron los que efectivamente utilizó el Poder Judicial, que acreditó, fueron 200.000 pesos. Entonces se ordena la devolución de ese dinero más los intereses, que hoy es una suma cercana al millón. Ujú. A tu pregunta de cómo hizo, bueno, se corroboró la transferencia porque él movió ese dinero. En realidad él tiene una pyme, entonces tenía una capacidad de acceder a créditos a través de esa pyme. Él toma primero un crédito bancario de 200.000 pesos, esto lo comprueba a través del movimiento bancario del préstamo y de la acredita que era titular de esa pyme, y luego hace esa transferencia de 200.000 pesos a la cuenta del cuñado. Y ese mismo día el cuñado. Perdón, cuñados, o sea que son familiares, directos, Claro, eso te decía, que además de la relación de amistad que vos referías en la introducción, bueno, había un parentesco político porque eran cuñados. Se pudrió el asado de Navidad, En la digamos, fiesta se van a tener que seguir viendo. Bueno, ese mismo día el cuñado con esa plata transferida compra la casa prefabricada, que el objeto del préstamo era para resolver el problema habitacional de la pareja, del matrimonio. Y obviamente la firma esta de Neuquén emite una factura. Bueno, entonces se utilizó esa prueba objetiva, más allá de los dimes y diretes de cada parte, porque el cuñado, a quien habían prestado el dinero, dijo, no, en realidad formaba parte de una devolución, porque yo el año pasado le presté para comprar una camioneta, que le faltaba ese dinero y él me lo devuelve. Bueno, entraron en una cuestión de dichos incomprobables de cada una de las partes, eh, y sobre todo que el que había prestado aseguraba haber prestado 315.000 pesos y no 200.000, porque el resto, la diferencia se la había dado en efectivo. Bueno, la factura de la casa era por 215.000, de la casa prefabricada en ese momento. Él había transferido 200.000, así que la jueza civil que resolvió fijó ese monto, los 200.000 transferidos, que era lo único que se pudo corroborar. En ese movimiento que se hizo el seguimiento bancario, la obtención de un préstamo, la transferencia de ese dinero a la cuenta del cuñado y la emisión de la factura de la empresa que fabricaba casas ese mismo día. Bueno, a eso se le aplicó intereses. Digamos, desde la solución jurídica tuvo una solución bastante sencilla, que no conformó del todo a las partes, obviamente, porque uno negaba la existencia de ese préstamo y el otro hablaba de una cifra mayor, mayor, claro. que eso es lo que tiene por ahí, que hace también a la legitimidad del Poder Judicial, que nunca en un juicio las partes van a quedar conformes. Por eso se promueve tanto la mediación y los métodos más autocompositivos, porque si vas a un juicio ya sabes que uno pierde o uno gana un poquito y el otro pierde todo, porque en este caso tampoco, hombre, si partimos de la base que decía la verdad, no recuperó todo el dinero, Claro. porque hay más dinero que prestó, que de manera más informal aún. Así Está. que bueno. Y cómo es el trámite judicial en un caso de estas características? ¿Dónde se tramitó, digamos, esta demanda, Juan Cruz?
Bueno, en estos casos la mediación es obligatoria, que es lo que te estaba diciendo. Pero no hubo acuerdo ahí en la Pero mediación. no hubo acuerdo, claro. Claro. El proceso obliga a transitar por la instancia de mediación, pero no te obliga a acordar, obviamente. Pero bueno, se promueve esto. La mediación es más económica, más rápida, va a arribar a una solución que deje conforme a las dos partes. Bueno, no hubo acuerdo, obviamente. Luego pasó al fuero civil, a un juzgado civil. Se inicia un juicio tradicional donde cada parte aporta sus pruebas y luego se pasa al dictado de la sentencia. Este proceso, que el préstamo es de 2019, pero el juicio, la persona lo inicia a fines de 2021. Es una sentencia del año pasado. Digamos, uno tiene es la decisión particular de iniciar un juicio civil, no es necesariamente de iniciarlo al momento que se frustró el préstamo. Pueden pasar 3, 4 años, por eso a veces también llama la atención y dice, pero es 2019, qué lenta es la justicia civil. Y no, el tema civil es decisión de la parte iniciar el juicio cuando la parte considera que es la instancia de iniciar el juicio. Primero hubo gestiones informales que surgen del juicio, bueno, el reclamo de las cuotas, porque se había pactado una devolución en cuotas, entonces el cuñado llamándolo todos los meses, che, me vence la cuota del préstamo, me tenés que pagar, sí, no tengo plata, estoy complicado, se me fue el presupuesto. Toda esta cuestión que sucede en este tipo de relaciones, más con plata de por medio. Claro. Entiendo. Claro. ¿Qué No, le iba a consultar a Juan Cruz la misma pregunta que hacía hoy al aire cuando presentabas el tema, Agus, que es esta cuestión de como creer un poco que sienta algún tipo de precedente, ¿no? Juan Cruz, al respecto, digo, esta cuestión informal, ¿no? Nos prestamos plata entre amigos, entre familiares, ¿habrá que empezar a tomar este tipo de recaudos y cambiar los modos aprendidos hasta el momento? Y lo que también sienta puede ser, es para pensar tu pregunta, digamos, la tecnología también aporta en materia probatoria a este tipo de procesos. Porque hoy si yo te presto plata por Mercado Pago, que es lo más común que utilizamos por nombrar una billetera virtual, queda el registro. Entonces, al momento de realizar las pericias, es muy difícil ya borrar los rastros del dinero, ¿no? Y hay una cultura en cuanto, si hablamos de dinero, que ya la mayoría lleva muy poco dinero en su billetera, muy poco dinero físico, ¿no? Claro, ese sería el problema, ¿no? Si el dinero es físico, si es billete, ¿no? Ahí estarías en problemas, ¿no? Exactamente, pero bueno, cuando se trata de transferencias, como en este caso, ya, digamos, queda todo en evidencia. Salió la sentencia de devolución, Juan Cruz, ¿y ya se canceló esa deuda o está en proceso de cancelación? Está en proceso de cancelación. Ajá. O por lo menos no tengo noticias de que se haya cancelado en su totalidad. Además, como les decía al principio, ya hoy es un monto cercano al $1.000.000. Con actualización, un palo. Claro, con actualización de intereses, sí, exactamente. Sí, sí. Ahora, ¿un pagaré no funciona tampoco como prueba fehaciente? Perdón la ignorancia, lo consulto al aire. Digo, ¿una firma de un pagaré alcanza? No, sí, todo lo que es documento tradicional, digamos, pagaré, cheque o la firma de un contrato, aunque el contrato sea precario, digamos, cuando uno dice, bueno, hacemos un en una servilleta. En una servilleta, exactamente. Eso sirve, son los procesos más tradicionales. Todavía el Poder Judicial tiene un perito calígrafo, que son como profesiones ya en retirada, ¿no? Porque con la firma digital, la digitalización de las transferencias, son cuestiones que cada vez se ven menos. De hecho, ya la interpretación de los pagarés de los cheques, el Poder Judicial se los está dando la inteligencia artificial. Para que valide la imagen y corrobore estas cuestiones. Pero bueno, todavía hay un perito calígrafo que cuando uno pone el gancho es sometido a la veracidad de esa firma, aunque sea en una servilleta, como dice Agustín. Esos son los procesos más tradicionales que sí podemos encontrar mucho en el Foro Civil, de cumplimientos de contrato o ejecución de pagarés, pero tan
informal, digamos, un solo acuerdo verbal, que también pone en discusión el valor de la palabra, ¿no? ¿Qué relación de confianza tenían estas dos personas como para prestar una suma de dinero que en 2019 era un dinero, 200.000 o 300.000 pesos, sin ningún tipo de documento, de firma, por más precario que sea, cualquiera tiene el respaldo de decir, bueno, firmame acá un pagaré. Claro. Que además sabemos que se compran en las librerías todavía. Yo Sí, servilletas tengo todavía, le digo a ambos. De papel. Tengo. Sí, sí. Y virome también, así que estoy preparado. Bueno, Juan Cruz, gracias por la información y por ilustrarnos respecto de este tipo de decisiones que todavía pueden verse en la justicia. Y más allá de que no contenta a las dos partes de manera total, de manera íntegra, lo cierto es que resuelve un caso que para muchos podría plantearse como difícil de resolver en el ámbito judicial. Precisamente por esto, porque no tenés un pagaré firmado, no tenés un contrato, no tenés ninguna formalidad, digamos, en ese préstamo entre familiares, entre amigos, ¿no? Sí, sí.